Hola a todos, mi nombre es José Luis de la Cruz González. En este video les voy a exponer el proyecto modular de fabricación de acopladores para fibra óptica plástica. El contenido se basa en 4 secciones. La primera es una introducción a las fibras ópticas plásticas, los sensores basados en las fibras ópticas, acopladores y método de fabricación de acopladores. El segundo es el desarrollo experimental, en el cual describimos los procedimientos que hicimos para la fabricación de acopladores, los sensores que se fabricaron con el acoplador. En la tercera sección se muestran los resultados del acoplador y del sensor, y por último doy unas conclusiones acerca de los resultados encontrados. Vamos a pasar a la primera sección, que es una introducción a las fibras ópticas. Primero, una fibra óptica es una guía de onda. Está formado de un material dieléctrico en forma cilíndrica, y el cual el material se caracteriza por ser de bajas pérdidas. Está compuesta por un núcleo, que es por donde se propaga la luz, el recubrimiento y el revestimiento, que es una capa protectora para la fibra óptica. Las fibras ópticas plásticas tienen un diámetro mayor en comparación con las fibras de silicio. Este es aproximadamente de 1 milímetro, y las fibras de silicio su núcleo es aproximadamente de 10 micras de diámetro. Las características de la fibra óptica plástica son que poseen una geometría muy similar a las fibras de silicio. El rango de operación en sus longitudes de onda es de los 400 a los 700 nanómetros. Este rango de longitudes de onda se basa en que las fibras de plástico presentan menor atenuación en estas longitudes de onda. Son biocompatibles. Las fibras ópticas plásticas son menos propensas a sufrir quebraduras. Además, son más económicas. Tienen algunas desventajas, como el umbral térmico más bajo, lo que hace muy complicado el acoplo con otras fibras, la fusión de estas. Poseen mayor atenuación a largas distancias, por eso no son tan utilizadas en comunicaciones. Los sensores con los que se puede trabajar con la fibra óptica plástica, como mencionamos, tienen mayor sensibilidad a la tensión, a la temperatura, a la presión, índice de refracción, pH, desplazamiento, y además hay muchas aplicaciones en el monitoreo en tiempo real de estructuras como edificios, puentes y algunas otras estructuras. La estructura básica de las fibras ópticas de plástico. Primero vamos a hablar de las clasificaciones de estos sensores. Y existen dos categorías reconocidas, que una son el tipo de sensor, que es si es intrínseco o extrínseco. En el intrínseco, los mecanismos de detección operan dentro de la propia fibra, y en el extrínseco, la fibra solo se utiliza como medio para transportar la señal óptica. Existen otras subcategorías que se podrían ordenar por el tipo de modulación que emplea, si modula la intensidad, si se utilizan arreglos interferométricos para la detección, o si modula longitudes de onda. La estructura básica de un sensor basado en fibra óptica consta de la fibra óptica, la fuente óptica y un analizador de la señal óptica. Esto puede ser un sensor. En esta imagen vemos ilustrada un sensor intrínseco, que los mecanismos de detección operan en la propia fibra. Un ejemplo de esto es un sensor basado en ondas evanescentes, que más en las secciones más adelante vamos a hablar de él, porque se fabricó uno. La fibra su núcleo es expuesto. El parámetro que vamos a medir está depositado en el núcleo de la fibra. Los sensores extrínsecos es cuando la fibra solo se usa para transportar la información. Un ejemplo sería que el ambiente donde se está monitoreando el parámetro está aislado, y la fibra solo se acopla para transmitir la señal óptica. Los mecanismos para sensores
basados en fibra óptica plástica. Estos mecanismos se basan en la modulación de algunos de los parámetros como intensidad, frecuencia, longitudes de onda. Y para la modulación de intensidad, que es en los que nos vamos a basar, tenemos atenuación de la señal óptica provocada por absorción. Esto puede ser por el material que se está monitoreando, dispersión también por lo mismo, o aplicaciones de fuerza. Esto puede ser por deformaciones en las fibras ópticas. Las ventajas que poseen, que es que los sensores se pueden multiplexar, son de bajo costo y poseen gran capacidad de detección, además que poseen una simplicidad muy alta, ya que pueden ser fabricados con una fibra óptica, una fuente de luz basada en LEDs y algún fotodetector como sensor. La modulación de intensidad inducida por doblamientos. Las deformaciones halladas en la fibra por doblamientos o curvaturas aplicadas por una fuerza externa inducen una atenuación en la señal óptica. En la imagen vemos que tenemos la fuente óptica, puede ser unos LEDs, láser o alguna otra fuente de iluminación. Se acopla la señal óptica dentro de la fibra, esta viaja, a algunas circunstancias se le aplica una fuerza y esta provoca doblamientos o curvaturas en la fibra, por lo cual la señal que está viajando por ella se atenúa. Modulación de intensidad inducida por campos evanescentes. Este fenómeno se observa total interna, no se logra por completo, sino más bien se logra una reflexión parcial. Para fabricar este tipo de acoplador, una sección de la fibra óptica es despojada de revestimiento, esto con tratamientos químicos. Se explican estos dos métodos porque fueron los sensores que se utilizaron. En el primero, que es modulación de intensidad inducida por campos evanescentes, una sección de la fibra aproximadamente de unos 8 o 10 centímetros se despojó de la cobertura de la fibra y se dejó expuesto el núcleo. En un recipiente se introdujo acetona y aproximadamente después de 15 minutos la fibra estuvo sumergida en ella, se retiró y con un paño se le quitó el excedente del material plástico, dejando expuesto el núcleo. Entonces la fibra y la sección que está modificada entra en contacto con una muestra de un sustrato y esto hace que se cumpla el segundo índice de reflexión para las fibras ópticas. Se tiene el índice del núcleo y el índice de revestimiento, que en este caso se va a tomar como el índice del líquido que se está monitoreando. Los acopladores se cuenta con un splinter y un combiner, un separador y un combinador de señal. En el splinter se tiene la necesidad de una sola señal dividirla a dos salidas. Para eso se utiliza un splitter, es un separador. En este caso es un separador 1x2, tiene una entrada por dos salidas. Y cuando se unen dos señales o más en una sola se denomina combinador. En este caso se tienen dos entradas y una salida. Es un combinador 2x1. Y la relación de división o de acoplamiento para el splinter de 1x2 será una relación de 50-50, porque teóricamente se está separando la señal 50% y 50% en esta configuración, ya que si se pueden fabricar distintas relaciones de acoplamiento, 90-10, 80-20, y en este se pretende que la salida sea la suma de las dos potencias de entrada. Tenemos acopladores por fusión. Si se juntan las guías de onda lo bastante cerca una de la otra, los campos ópticos se traslapan y esto permite que la entrada de luz de una fibra hacia la otra, permitiendo transferencia de energía. Este es un acoplador 2x2. Se tienen dos entradas y dos salidas. En una de las entradas se introduce la luz y en la zona de la unión es dividida hacia las dos salidas. Y acopladores por fibras mezcladas. Aquí se hace acopladores de n entradas, n salidas.
Si se conectan varias fibras en un tramo, en una sección de la fibra, esta sección va a quedar con un diámetro mayor. Entonces la luz que entra por una de las entradas va a cubrir el total del diámetro de la fibra más ancha, y lo cual permitirá que las salidas puedan recibir una porción de la luz de entrada. Esto se denomina fibra mezclada, porque aquí la fibra es torcida y es calentada hasta que se fusionen. Se realizaron estos dos tipos de acopladores, zona de fusión y el de acopladores por fibra mezclada. En el desarrollo experimental se van a explicar las fuentes de luz que se fabricaron. Primero, una fuente de LED RGB controlada por Arduino. Esto quiere decir que contiene componentes rojo, verde y azul, y son unos LEDs. Este consiste en un bombeo óptico controlado por pulsaciones en unos botones, lo cual va aumentando la intensidad de los LEDs, y esto es controlado por un Arduino. En esta imagen vemos el sistema, el Arduino, los botones de control y una pantalla donde nos muestra el valor del bombeo que se tiene. Se cuenta con un rango de 0 a 255. Aquí tenemos el cerebro montado. Esta es esta sección donde se encuentra el display, los botones Arduino. Se realizaron mediciones de potencia. Esto es un medidor de potencia y la fuente LED. Con las mediciones de potencia realizadas se buscó la caracterización de la fuente. La gráfica es el control de los pasos para la fuente de bombeo, y es conforme aumentaban los pasos qué voltaje se aplicaba hacia el LED. Se puede ver que el mayor era cuando el paso estaba en 255, esas son las pulsaciones de los botones. Y en esta gráfica podemos ver la potencia de cada LED contra el voltaje que se le aplicaba a ese mismo LED. En el azul es el que contamos con mayor potencia. Si vemos aquí es el mismo voltaje en todos, pero la componente azul tiene mayor potencia. Esto es el LED. Y se buscó realizar una fuente blanca. Como tenemos diferentes potencias para cada LED con el mismo voltaje, aquí se analizó su espectro con los mismos pasos de la fuente de bombeo y ver las componentes de cada LED. Aquí se tiene la gráfica para el control en 10 en cada componente rojo, verde y azul, la potencia que nos dio, y se fue aumentando el valor. Tenemos 10, 100 y 200. Este equivaldría, si nos devolvemos poquito, el de 200 equivaldría como a 2.7 volts. Y con esta gráfica se buscó equilibrar las componentes, y obtuvimos que para el control de la fuente de bombeo, teniéndola en 200 para el rojo, el 106 en el verde y 65 en el azul, se tenía un espectro más controlado y las componentes con los picos de intensidad igualados. La siguiente fuente que se diseñó fue la evolución de la fuente con Arduino, y en esta se tiene las bases de la fuente pasada. En este caso todo se controla con una interfaz hecha en LabVIEW. Un selector de puerto COM, que es la conexión física, es un cable USB conectado a la computadora. Se selecciona el puerto COM, se va a guardar y empieza la comunicación con Arduino. Este es el esquema de lo que controla estos selectores de puerto COM y el botón de conexión o guardar. Empieza la comunicación y se le da un delay para que Arduino procese la información. De este control es seleccionar el LED y luego aumentar la intensidad de cada LED que se seleccionó. Esto es lo que lo controla. Después se lee lo que se mandó un mensaje hacia Arduino, donde se indica que se desea controlar la fuente, la intensidad, y el mensaje está formado por un carácter, un número y un carácter. El primero nos indica el control de la intensidad. La parte entera del número nos indica el LED que se desea modificar, en este caso es el azul.
el 0 es para el color rojo y el 1 es para el verde. El 128 es una intensidad al 50%. Como se maneja del 0 al 255, el 128 es la mitad. Entonces es intensidad al 50%. Después, Arduino nos contesta con los valores asignados a cada LED y tenemos que leer el mensaje que nos llegó. Aquí llega el mensaje, este es el esquema. Aquí se decodifica el mensaje, se separan sus componentes. Tenemos componentes de carácter y componente numérico. El componente numérico pasa aquí y se grafica aquí. Esta es la ventana. Y como el número es un número compuesto con una parte entera y una decimal, la parte entera nos dice el LED y la decimal la intensidad. Aquí se muestran, son los indicadores para el LED y la intensidad. Además de eso, se buscó el acoplamiento de la luz en los LEDs, por lo cual en los LEDs se les hizo una perforación en el domo, empalmar las fibras ópticas con los LEDs. Este es una imagen de cuando se estaba haciendo la perforación de los LEDs. Aquí se introduce la fibra óptica y tenemos la luz acoplada en la fibra óptica. En este esquema podemos ver la fibra óptica introducida en los LEDs y aquí cómo funciona. Y utilizamos una fuente halógena con un espectro amplio que va desde las longitudes de los 360 nanómetros a los 2400 nanómetros. Esta fuente cuenta con un atenuador y en este esquema, en la imagen número B, podemos ver la vista lateral. En este conector es donde se introduce la fibra y por aquí sale la luz. Este tornillo es el ajuste del atenuador, con lo cual se buscó una menor atenuación. Aquí tiene un tornillo donde se ajusta para que no se desplace hacia ningún lado y la atenuación sea constante como lo configuramos. Tenemos un botón de encendido y apagado y el conector de la fuente de alimentación. Los sensores que se propusieron para este proyecto son uno por campos evanescentes y como mencionamos, el campo evanescente se observa cuando no se cumple la deflexión total interna en el núcleo de la fibra. La fabricación de este tipo de sensor, como se mencionó, la fibra es despojada de recubrimiento en una de sus secciones. Esta entra en contacto con el material que se desea monitorear. La fibra se atraviesa el contenedor donde está ese líquido. Este es el acoplador que se fabricó. Este acoplador consiste en la unión de varias fibras. Tenemos 3 entradas y las mismas salidas. Esto es por el método de torsión o fibras mezcladas que se explicó anteriormente. Y se cuenta con una sección de 5 centímetros donde la fibra tiene un diámetro mayor que cada fibra individual. Se utilizó solamente una entrada con la fuente halógena y 2 salidas, en el cual uno se hizo el sensor por campos evanescentes, midiendo saturaciones de azúcar de diferentes muestras, y en el otro la atenuación de la fibra óptica dependiendo las curvaturas que se le añaden a esta. Entonces el sensor propuesto son por campos evanescentes. En este se analizan diversas muestras, como lo mencioné, con agua con diferentes saturaciones de azúcar, y el sensor por curvaturas de fibra óptica en la otra salida. En esta gráfica podemos ver el contenido de azúcar en cada una de las muestras. En la primera muestra es solo agua, entonces se tiene 0 miligramos por cada 100 mililitros de agua. En la primera se tiene 1 miligramo por cada 100 mililitros de agua. En la segunda 20 miligramos por cada 100 mililitros de agua. En la cuarta se tienen 50 miligramos por 100 mililitros de agua. En la quinta 80 y en la última 100. Los resultados. La medición de potencia del acoplador. Se midió la potencia de la entrada con respecto a las 3 salidas y se obtuvo estos resultados. Y se hizo la medición de 1 metro de fibra para tener un valor de potencia de entrada. Esto se obtuvo que son 0.5 miliwatts, y con esta ecuación para medir las pérdidas en decibeles se calculó la pérdida del acoplador, que es menos 30.33 decibeles. El sensor por campos evanescentes se midió
la concentración de azúcar de diferentes muestras, y esta es la gráfica que obtuvimos de su espectro. Como vemos, todos están básicamente encimados y no se logra una distinción a simple vista, pero en la región de los 500 a los 600 nanómetros se obtienen algunas variaciones, por lo que basaremos los resultados en esta sección. Y este es esa sección que va desde los 500 hacia los 600 nanómetros. Como podemos ver, de los 550, que vendría siendo aproximadamente aquí, a los 600 es donde tenemos más cambios, por lo que se puede deducir que basándonos en una luz en esta longitud de onda que vendría siendo el amarillo, se pueden obtener mediciones de respuesta bastante aceptable. Como vemos, cada línea corresponde a una saturación de azúcar. En este es la muestra de agua, tiene transmistancia muy baja, y en cuanto más aumenta la concentración de azúcar, aumenta el índice de reflexión en la muestra, y por lo cual se puede cumplir más la reflexión total interna en el sistema. Y los sensores por curvatura: se aplicaron diferentes diámetros de curvatura a la fibra, obteniendo cambios en la transmitancia. En la gráfica podemos observar, esta línea negra es cuando no se hicieron curvaturas en la fibra y se obtuvo la mayor intensidad en la transmitancia de esta. Y conforme la curvatura iba disminuyendo, se iba atenuando más la señal de salida. Esta línea es la más atenuada, es para una curvatura de 0.5 centímetros. La que sigue es 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Y las conclusiones que podemos deducir de en primero, es que se buscaba alternativas para la fabricación de sensores y buscando que estos fueran de bajo costo, por lo que se fabricó sensores basados en fibras ópticas plásticas y con fuentes basadas en luz LED. Con los resultados obtenidos y la experiencia de la fabricación de estos sensores, se buscan mejores significativos para futuros proyectos sobre sensores de bajo costo basados en fibras ópticas plásticas. Y además se logró implementar sensores de bajo costo. Se fabricó un acoplador por torsión o fibras mezcladas, el cual fue la base de los resultados. Se logró construir una fuente LED RGB por dos distintos medios, que era por Arduino y la interfaz de LabVIEW. Y se identifica una región sensible para el sensor por la concentración de azúcar por muestra, y se llegó al resultado que la región de longitud de onda sensible está entre los 550 nanómetros y los 600 nanómetros, que es el espectro para una luz amarilla. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.